Bienvenidos y bienvenidas a Código Cero, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Estamos muy contentos, estamos felices de poder estar nuevamente con ustedes llevándoles un programa más de Código Cero. Te recordamos que Código Cero es un programa de Asociación Tanushil donde siempre, pero siempre estamos velando por el desarrollo integral de las juventudes. Ahora sí, mandarles un saludo a todas las personas que siempre nos ven a través de Canal 2 Puertos en Todizabal, también que nos ven a través de Maxi Cable, que están pendientes del programa a las 9 de la noche, todos los martes y jueves, entonces, y también a las personas que nos escuchan a través de Radio Guacamaya 98.1 FM, a ti que ya estás conectado a través de las redes sociales, un saludo por ahí a todas las personas que siempre pasan pendientes de este programa, así que hoy les traemos un tema, yo creo que muy bueno, interesante, porque es algo que definitivamente cuando ya tenés más de 20, ya te empiezan a decir esto y más si ya tenés un novio, y si no tenés novio o novia por ahí, entonces incluso te dicen, aunque seas sin novio, aunque no te cases, pero yo necesito esto. ¿Y de qué es esto que vamos a hablar, Mari? Bueno, el tema, como lo decía Johnny, va a estar bastante bueno porque al final es algo de lo cual vivimos todos los jóvenes adultos, como dirán por ahí, y chavorrucos también, todavía entran, porque es algo que socialmente, obviamente, que es como que se exige, te meten presión, es como que te dicen apúrate porque como que está pasando por aquí, o sea, ya se te va a ir el tren y todo esto, y es algo por lo que, como lo decía, todos los jóvenes en algún momento hemos pasado o vamos a pasar por esa etapa. Si es que todavía son adolescentes, algunas de las personas que nos están escuchando ya van a ver que van a pasar por esa situación, porque es algo normalmente como considerado que tiene que cumplirse socialmente, y por eso vamos a estar hablando. ¿Y el niño pa' cuándo? Es una pregunta, es algo que ustedes lo van a escuchar mucho allá afuerita, y también vamos a estar hablando del por qué socialmente se exige que debemos tener hijos o hijas, o cómo lo ve la sociedad cuando tú decís como que no quiero, como que sí quiero, o qué es lo que está pasando. O sea, como que todavía voy a dar tiempo, dice uno. Entonces es como, vamos a ir hablando de todo esto. La verdad que el tema va a estar muy bueno, y para que ustedes nos cuenten todo lo que piensan sobre este tema, Grace nos va a contar las líneas de comunicación. Así es, recuerden que pueden llamarnos, si quieren echarse ahí la plática en vivo con nosotros, pueden llamarnos al 7926-0531, este es el número de cabina de Radio Guacamaya 98.1, pero también nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp a nuestro número como código cero, el cual es 46010161. Ahora también, si nos están escuchando en radio y tienen la posibilidad de meterse a Facebook y buscar Código Cero, estamos realizando un en vivo, o pueden meterse después porque también ahí quedan guardados todos los en vivos y de todos los programas que hemos realizado. Si ustedes por alguna razón se pierden algún programa, lo pueden encontrar también en Spotify, en donde estamos como Código Cero. Tenemos muchas redes sociales, ahí sí que Instagram, también estamos en TikTok como Tanushil, porque recordemos que Código Cero es un proyecto de Asociación Tanushil. Y como dice Mari, el tema de hoy es ¿y el hijo pa' cuándo? ¿Y la hija pa' cuándo? Como dice la canción, ¿y el anillo pa' cuándo? Pero en esta ocasión nos preguntan a nosotros, ¿y el hijo pa' cuándo? Quiero preguntarles, o sea, en algún punto ustedes les han hecho, ¿a qué edad? ¿En qué momento, en qué etapa de sus vidas les han preguntado sobre y el hijo y la hija o así? Yo me recuerdo de que, por ejemplo, cuando entré al diversificado y ya empezás como a ver eso de tu proyecto de vida y todo, y es como que cuando no colocas que querés ser madre a tal edad, es como que te pregunta el catedrático o catedrática, ¿y por qué no colocó eso? Si le faltó. Es parte del ciclo de vida de las personas y que no sé qué, y cuando te hacen esta pregunta te lo hacen con doble intención, o sea, de saber, por qué, es como que tú no querés eso, y también de presionarte, hacerte entender que sí lo tenés que colocar porque es algo fundamental. Y yo recuerdo que esta persona me dijo, dejémoslo ahí, más adelante cuando ya estés en sexto ya vas a ver que ya vas a poder colocarlo porque vas a entender las cosas. O sea, fue como que me dijo, todavía no sabes bien lo que es la vida. O sea así como que necesitas ponerlo en tu proyecto de vida.
Sí, y es que hay que tomar en cuenta que siempre en la sociedad nos han dicho esta parte, ¿no? Que para ser completamente feliz y para que puedas decir que eres una persona íntegra, que ya estás completo, tenés que tener hijos, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo que, por ejemplo, igual pasaba en el proyecto de vida y todo el rollo, nos colocaron esto. Entonces, como todos lo estaban colocando, yo lo puse. Entonces, ¿cuántos quiere tener? Yo recuerdo que en ese entonces puse 3, creo, o algo así. Ya después dije yo, qué loco soy. Ajá, ese día me mamé. Ese día yo no sé qué pasó conmigo, pero recuerdo que sí, en mi casa, por ejemplo, en mi familia, cuando ya tenía 20, ya me empezaban a tirar indirectas, así de chiste en chiste, ¿no? Como que ya queremos ser abuelos y como que ya, y que no sé qué. Entonces, eso como a los 20, creo que a mí ya me empezaron a tirar ahí la piedrita que querían. Bueno, igual, digamos, como cuando yo hice mi proyecto de vida, yo no puse hijos, mis papás tampoco me dijeron que tenían que poner hijos, ni mis maestros me dijeron que porque no estaban ahí. Literal, para mí fue un proyecto, yo ni siquiera sabía que era un proyecto de vida, yo pegué un montón de fotos de cuando era chiquita y así lo entregué, hasta después vine a entender un poco más el proyecto de vida, es como para proyectarte también a futuro y también como comprender un poco tu pasado, tu presente y a dónde querés llegar, pero a mí me empezaron a exigir el nieto, ¿verdad? Ya grande, ya tenía unos 23 años cuando ya... El año pasado empezaron. Ajá, el año pasado. Bueno, ir sabiendo. Eso iba a aclarar ahorita, de que yo tenía 23 años, pero el asunto es que yo ya estaba en una relación, podríamos decir, formal. Entonces mi familia asociaba, en cualquier momento mete las patas. Pasar. Entonces mi familia ya era más como queremos el nieto, como quien dice, Grace, si quedas embarazada, no que sabemos que vas a quedar, no hay clavo porque queremos nieto. El asunto es que yo, pues ya me agarraron en Tanushil, ¿verdad? Entonces yo ya estaba informada, yo sabía que no quería tener hijos a mis 23 años y el asunto es que ahora que estoy soltera, por cierto, mis papás me siguen diciendo, promoción. Promoción, ahora que estoy soltera, mis papás sí me siguen diciendo, pero ¿y el hijo para cuándo? Pero yo así, no hay pareja, pero no importa, lo cuidamos aquí, y es esa misma desesperación de que sienten a veces nuestros papás, más ahorita en este cambio generacional, en donde tal vez están viendo que ya nuestros papás a nuestra edad ya tenían 2, 3 hijos, ya vivían, ya se habían juntado, y que ahorita las nuevas generaciones puede ser que poco a poco estén cuestionando y diciendo, no, yo todavía no, y es como, pero ¿por qué? Y porque ellos también tienen arraigada esta creencia de que si te reproducís, sos una persona completa, ¿qué está pasando con mi hijo o con mi hija que todavía no tiene hijos? Entonces no es una persona exitosa, y justamente de eso vamos a estar hablando, de por qué la sociedad nos exige tener hijos. Entonces obviamente esto es algo que viene de generación en generación y también trae consigo una culpa por decidir no tenerlos. Y vamos a estar hablando de nuestros derechos tanto sexuales como reproductivos, que parte de nuestros derechos reproductivos es decidir si queremos tener hijos o no, pero esto nunca nos lo dicen. Incluso en la escuela nos dicen que el ciclo de la vida es nacer, crecer, reproducirte, y morir. Entonces nunca te dicen reproducirte tal vez y morir, porque de todas formas ese es el ciclo de la vida, pero no es algo que tenga que pasar sí o sí la reproducción. Puede ser que tú también decidas no reproducirte y no pasa nada, y vamos a hablar de también ciertos argumentos que nos dicen, como por ejemplo, pero si no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar? Y hay muchas cosas que también siembran culpa al decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida de no tenerlos. Y es que aquí también tenemos que ir como evaluando, creo yo, que los contextos tienen mucho que ver, porque por ejemplo, yo tengo una amiga aquí en el área central que ella ya tiene como un 20 y algo de años por ahí, o sea, ella es mayorcita, digamos, ahí. Yo soy abuela entonces. No, hombre, ya está como entre esa edad. Venimos ofensivos. El asunto está de que ella me contaba de que, por ejemplo, en su familia, en su entorno más cercano, tanto amigos que lo componen también como familiares, como más lejanos, ¿no? Y las personas que llegan como cerca a la familia de ella, me dice de que a ella no era como que le metieran presión a los 18 años, a los 19, por ahí, sino que hasta ahora que ya tiene como 28 años, es como que ya le dicen, bueno, entonces ya como que te dimos cierto tiempo para que disfrutes, para que analices bien,
pero ya es momento de meter presión también. Eso ya es como en el área urbana. En cambio, en el área rural, yo sí les puedo decir que te empiezan a meter presión desde por ahí como los 17, 18 años, porque se supone que a los 18 años tú ya tenés que ser una persona independiente, ya tenés que ir pensando en el marido, ya tenés que ir pensando en casarte. Aprender y a cocinar. Obviamente lo que implica casarte es que tenés que ser madre, tenés que tener hijos, porque en eso se constituye una familia. Entonces eso es lo que socialmente, es lo que la presión social hace también, porque les mencionaba, no solo la familia muchas veces mete presión, o incluso la familia puede que no meta presión, sino que amigos, conocidos, hasta las personas de donde tú trabajas pueden meterte presión. Obviamente esto va a depender, ¿no? de la deconstrucción que tengan estas personas que te rodean, de la información y todo esto, pero ojo con esto, de que el contexto como que varía mucho en esta parte, pero lamentablemente es lo que socialmente se ha dicho, de que si tú siendo joven, ya no importa si eres hombre o mujer, pero si ya tenés 18 años, por ejemplo, en el área rural, a ley es obligación de que cuando te vas a acompañar, tenés que tener un hijo o una hija, y ojo, que tienen que ser pronto, porque si no ya empiezan las críticas también, de que qué está pasando en la pareja, ya se involucran los suegros, que los abuelos, que y ya van un montón de cuestiones como involucrarse en la vida de pareja. Entonces un punto clave aquí es de que, por ejemplo, las personas siempre van a decirte esta frase, y es de que, ¿y quién te va a apoyar cuando seas más adulto, cuando ya estés grande? Entonces tenés que ir pensando en que económicamente te tienen que apoyar tus hijos, y es por eso que tú tenés que tener hijos, y por eso es que se te exige mucho el que puedas reproducirte, porque si no, ¿y quién te va a cuidar cuando ya estés viejito y ya no puedas caminar, ya no puedas trabajar? Entonces esa es como una de las razones principales por las que se exige. Es que, yo creo que acá hay que partir también mencionando, para que no se malinterprete el asunto, que este programa no es en contra de la maternidad, de la paternidad, ni sobre todo de cuántos hijos quieras tener. Estamos hablando de un tema de derechos humanos y un tema específicamente de derechos reproductivos, que busca en este caso que las personas puedan decidir cuántos hijos tener o no tener. Este es el meollo del asunto en este programa, para que no venga más de alguno a decir ahí, no, es que ustedes están promocionando que la gente no tenga hijos. No, si tú te quieres tener 12 hijos, es tu decisión, es tu derecho, es tu responsabilidad. Pero si no quieres tener hijos, también es indispensable que las personas puedan entender y dejen de cuestionar y dejen de preguntar, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque simplemente no quiere. O también, algo que vamos a hablar más adelante, solo vamos a picar ahí un poquito, son las personas que quieren tener pero no pueden. De eso vamos a hablar más adelantito, para no ir adelantando nada. Pero hay que tomar en consideración que cuando hablamos del hecho de que cuando una persona no quiere tener un hijo, hay varios factores que son determinantes. La cultura, por ejemplo. En Guatemala es muy habitual que las personas antes de los 25 años ya tengan varios hijos. Incluso está el meme ahí, Latinoamérica te he fallado cuando ya pasaste 25 y no tenés ningún hijo. Porque las personas en la sociedad se asombran cuando dicen, mire, ¿y por qué no tiene hijos? ¿Y su hija qué le está pasando? ¿Y su hijo qué onda? ¿Será que se le volteó la calceta? ¿Será que le gusta las personas de su mismo sexo? Y empiezan a inventar un montón de situaciones que aún, si así fuera, ¿qué tiene de malo? O sea, no viene al asunto la situación de las preferencias sexuales, y básicamente cuestionan todo, se inventan de todo, del por qué alguien no decide tener hijos. Otra de las razones es el tema religioso. Hay que tomar en consideración que Guatemala es un país muy conservador, en el cual pues hay cientos de iglesias. Entonces tampoco es que estemos en contra de las iglesias. Lo hemos mencionado y creo que un montón de veces tú puedes profesar la fe, pero el hecho de que estés en una religión también hasta cierto punto condiciona el actuar y las cosas que vas a desarrollar en tu vida. Dentro de las iglesias, por ejemplo, siempre se ha dicho que tener hijos es una bendición, que es un mandato divino, que pues en este caso el sexo se hizo solamente para reproducirnos y todo el rollo. Y si por ejemplo una pareja se casa porque están enamorados y todo el rollo, pues ya se casaron, dicen, sí, ya cumplieron ante Dios, pero si ya llevan 1 o 2 años y no hay hijos, entonces es
Ay, ¿por qué? Ajá. O sea, están teniendo relaciones y las relaciones son para tener hijos. Entonces, al final se casaron, pero siguen pecando porque no tienen hijos. Y Dios no los vaya a bendecir si no tienen hijos, porque las bendiciones son los hijos. Entonces, muchas personas siguen viendo esta parte y no estamos diciendo que los hijos no sean una bendición, que usted no lo vea como tal, sino que estamos diciendo que muchas veces las religiones y principalmente los líderes también presionan como con ese tipo de comentarios, tal vez no directos sino indirectamente, en las personas para poder ejercer la paternidad y maternidad, cuando esto es un derecho que debemos asumir con toda la responsabilidad del caso. Porque si nosotros mismos es difícil mantenernos y llegar a fin de mes y estamos ya al final de mes buscando las fichitas debajo de la cama, cuando hablamos de la maternidad y la paternidad, estábamos hablando de un contexto en el cual el hijo o la hija no va a estar preguntando si tenés o no tenés dinero. Ay, es que, ¿será que me enfermo ahorita que le cayó un billete de 100 a mi papá? No está viendo si tenés o no tenés, simplemente si hay una enfermedad se va a enfermar, si tiene hambre va a pedir comida, si necesita zapatos va a pedir zapatos, y no está viendo si de dónde vas a sacar el dinero. Entonces, es por eso que es indispensable que tomemos en consideración eso y sobre todo que pensemos, ok, si voy a ver a mi hijo como esa bendición de Dios, esa voluntad y sobre todo ese regalo del cielo que me han dado, lo tengo que ver y tengo que proteger y cuidar y garantizar de que ese regalo tan maravilloso como lo es un hijo, una hija, una persona, un ser humano, tenga las condiciones dignas, adecuadas para poderse desarrollar y que en este mundo pues sea lo más feliz posible. Porque ¿de qué nos sirve decir que tenemos 20 bendiciones, tenemos 5 bendiciones, si esas pobres bendiciones están muriendo de hambre, están todas enfermas, están pidiendo dinero en la calle? Entonces, y no podemos salir con el argumento, es que hay que tener los hijos que Dios quiera, pero al final ahí sí que tenemos que ser responsables y ser conscientes de que uno, si tiene relaciones sexogenitales, lo que vas a esperar son posibles embarazos si no te cuidas. Entonces ahí hay que tomar en cuenta que del cielo no va a caer el piso, no porque tengas 5 hijos del cielito te va a caer en la noche los billetes de 100. No, hay que trabajar, hay que tener un trabajo estable, hay que tener condiciones, y muchas veces es todo lo que no tenemos. Y sobre todo vamos y tenemos hijos a lo loco, sin un trabajo, sin una casa. ¿Y qué pasa después? Que nos toca que irnos de arrimados con los suegros, nos toca que ir a trabajar de vez en cuando, los hijos aguantando hambre, y esas para mí, no, ojo, que es una cuestión personal, no es una bendición, no es algo que podamos estar orgullosos de decir, vean, aquí están mis 5 hijos y están muriéndose de hambre, entonces estas son mis bendiciones. No, puede ser que incluso sea todo lo contrario, puede ser una situación que cause hasta estrés, puede causar una situación moral muy lamentable en nosotros, porque yo creo que para ningún ser humano, ni para ninguna persona, y sobre todo para ningún papá, debe ser, o mamá en este caso también, puede ser algo bonito decir, ok, hijos, hoy no vamos a comer porque no hay plata. Para mí deben ser de las palabras más complejas, más dolorosas, decirle a un hijo o a una hija, no hay para comer el día de hoy. Es por eso que nosotros desde Código Cero decimos, qué chilero y qué alegre, qué bonito cuando los embarazos son deseados, amados, pensados, planificados, y cuando se tienen las condiciones, cuando ya se dice, ok, esta es mi bendición, y lo decís con todo el orgullo, miren, esta es mi bendición, está bien cuidado, está bien alimentado, lo llevo a hacer deportes, es un niño o una niña feliz. Entonces, qué alegre, da mucho gusto ver eso. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, personas que tienen un montón de hijos y no tienen las condiciones, es bien complicado. Insistimos, es un tema de derechos, es tu derecho poder decir, ok, me vale, no tengo un trabajo y tengo 6 hijos, sí, pero también es una situación moral y de responsabilidad de entender, ok, no puedo tener tantos hijos si en este momento no tengo las condiciones adecuadas para darle lo necesario. Vamos a irnos a un pequeño corte y vamos a hablar acerca de qué pasa con las personas que no quieren ejercer la paternidad, porque una cosa es que estés posponiendo, que digas, en este momento no, señor, todavía no. La verdad es que sí quiero, en mi corazoncito por ahí como que de vez en cuando se me antoja un hito, unita por ahí, pero no quiero en este momento. Pero hay personas que dicen, definitivamente yo no quiero hijos. ¿Y qué pasa con estas personas? ¿Están bien? ¿Están mal? De eso y más vamos a hablar en el siguiente bloque, así que no te vayas. Esto es Código Cero sin misterios. Sí, estamos de regreso en Código Cero. Hoy hablando, ¿y los hijos pa' cuándo, patojas? ¿Ustedes cuándo? Es que ya queremos tanuchilitos por aquí. Yo sí quiero una bebecita. Aquí ve que es más que a Grace aquí ve hablando. Ay, qué belleza. Yo sí quiero. Para que vean. Entonces, es que al final estábamos hablando de este tipo de situaciones. Que una cosa es que, por ejemplo, digas,
Más sí, adelante. Pero después. Sí, no ahorita, no es el momento. Tampoco, yo sí siempre lo he dicho. No vas a poder, no es aconsejable que tengas hijos solamente por cumplir o decir, ok, es que ya tengo 20 y tantos, llegando a los 30. Es justo. Bueno, con el que caiga voy a tener un hijo, porque al final también hay que tomar en consideración que muchas veces vas a tener que sí o sí estar en comunicación constante con esa persona, y si no es como la más adecuada, Es que esa es la cosa. va a ser un dolor de cabeza Sí. horrible que vas a tener que vivir toda la vida. Entonces, realmente yo creo que sí es una responsabilidad muy, pero muy grande elegir con quién te quieres reproducir. Ajá, O sí. sea, no debe ser una decisión que tomes a la ligera y es como, me embaracé, X, no pasa nada. No, Ajá. debería ser algo que de verdad te mueva y digas, ok, sí, quiero, por ejemplo, tener 1 o 2 hijos por ahí de repente, pero quiero que sea con personas que, por ejemplo, sean responsables, no solamente económicamente, porque puede ser que tu pareja tenga toda la plata del mundo, pero al final no va a tener esa atención. Por ejemplo, estar presente, El interés. Exacto, estar presente no es solamente dar la plata, ir a llevarlo a comer un fin de semana, un helado, sino estar en la vida de los hijos, de las hijas, preguntarles cómo va su día, ayudarles en la tarea, o sea, compartir esos sentimientos. Ese tipo de situaciones son las que más deberían de pesar al momento de poder elegir con quién reproducirlo, decir, ok, Sí. quiero tener un hijo o una hija, porque puede ser que la relación termine, pero la relación con los hijos debe ser la más armoniosa y maravillosa que pueda haber. Antes de seguir, ¿tenías un saludo, Greg? Sí, vamos a saludar a Fátima de la Riva, que nos está escuchando. Ahí está, ella está en el carro escuchando Radio Guacamaya 98.1 Eso. FM. Saludos. Entonces es como bien alegre que nos escuchen desde la radio, porque nosotros que estamos en cabina solo podemos interactuar con las personas del en vivo, pero qué alegre que hayan personas que a través de la radio nos estén escuchando. Y para continuar, ya en este bloque en el que vamos a empezar a hablar sobre qué pasa con las personas que definitivamente no quieren tener hijos, que no es así como en mi caso, ¿verdad? Que yo digo, sí quiero una, No pero lo voy a negar, ahorita, no ahorita. no lo voy a negar, sí quiero, sí me miro con una mini Grace, pero no ahorita. Pero, ¿qué pasa con la gente que ya viene con esta convicción de no, o sea, yo no me miro con hijos, no quiero hijos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para no tener hijos, utilizar métodos anticonceptivos, informarme, porque de verdad no quiero? O sea, ¿qué pasa con estas personas y por qué son tan atacadas socialmente? Y es que lo que tenemos que ver, como por ejemplo, es de que al final hay como una diferencia entre decir desde el principio de que estás madurando y todo, no quiero tener hijos, no me veo con hijos, a decir, puede que sí más adelante. O sea, son como dos puntos de vista distintos y muchas veces la gente, la mara, las personas lo ven como iguales. O sea, es como que tú decís, ahorita no, es como que tú digas, no quiero, o sea, de por sí, para siempre no quiero. O sea, muchas veces lo confunden y no es así. Y por ejemplo, algo que tenemos que entender es de que el por qué o las causas del por qué la mayoría de jóvenes ahora se están inclinando más por esta cuestión de decir, no quiero tener hijos, simplemente, aunque las personas me ataquen y me ataquen, no lo quiero, no es mi deseo. Al final es por una serie de factores. O sea, no es como que podamos determinar, por esto nada más ustedes, por esta cosa. Son egoístas. Ajá, son egoístas. O sea, solo con esta palabra, no. O sea, al final eso es una serie de factores que va a depender de cada persona. Cada persona tiene sus diferentes puntos de vista, sus diferentes perspectivas del por qué no quieren ser padres, del por qué no quieren ser madres. Obviamente, al final, sí como que vamos a ir mencionando algunas que son como las que generalizan y que muchos jóvenes, muchos adolescentes también lo han mencionado, porque al final cuando seas adolescente, es cuando tú definitivamente ya como que traes esa convicción de decir, no me veo con hijos, no me veo con hijas. Al final lo ves como desde los 15, 14, 16 años al final, como por ahí, porque al final es como que les digo, va a depender también de la información que tengas, no en todos los casos, sino que en algunos, pero por ejemplo, va a ser por preferencia personal, simplemente porque tú sabes, tú sentís dentro de tu ser interior de que no te sentís como con ese deseo de ejercer una paternidad o una maternidad. Entonces, ¿qué es lo que la sociedad juzga? Ay, no, es que ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver esta güirita? ¿Qué vas a ver este patojo? ¿Qué vas a ver esta patoja?
diciendo que no quiere ser padre y madre a esta altura, a esta edad, todavía le falta mucho por vivir, es lo que dicen. Yo he escuchado muchos comentarios y, por ejemplo, en mi caso... ¿Qué te dicen, Mari? ¿Qué te dicen? En mi caso, yo empecé como a ya cerrar mi diversificado, ya estaba entre los 17 años, por ahí, y era como que llegaba la mayoría de gente, ustedes, a platicar con mi mamá, y mire, y la Mari, ¿para cuándo? O sea, y si tiene novio, no tiene novio, que no sé qué, que no sé cuánto. Ya cuando yo empecé a trabajar y todo, que ya ni me miran el cacho también, es como decir, bueno, ¿y usted? ¿Y será que le va a dar o no le va a dar nietos? Pero es como con aquella intriga, va, de ir, y no sé, ahora, o sea, a mí me alegra mucho el cómo le responde mi mamá, porque es como, no está entre sus planes, ella está estudiando, está trabajando, quiere hacer sus cosas, y es como que les dice eso y les cambia de tema. Pues sí, ¿qué desea? O sea, ¿qué venía? Y todo eso es como ¿va que... a querer empanada o algo en la tienda o no? Y es como que, ¿a usted qué le importa? En pocas palabras siento yo que eso le dice, y le digo yo, o sea, al final a mí me gusta que responda así, porque en otras circunstancias o situaciones creo yo que no respondería así, sí, es como que yo no expresara lo que yo siento, lo que yo quiero, porque al final es un área rural donde al final, si ya tenés 20 años, a ley ya tenés que ir hasta mostrando el que querés para marido, para ir viendo ahí si se va a dar o no se va a dar, o buscar otras posibilidades y otras opciones. Y entonces, al final ustedes desde mucho tiempo antes, yo escuchaba que alguien decía que las mujeres al final su mayor realización era tener hijos. Cállate, yo quiero contar así rapidito, yo escuché eso, pero lo escuché en un contexto religioso y fue bien chocante para mí porque dijo, o sea, la persona que estaba hablando dijo algo así como, bueno, estaba hablando de alguien que no podía tener hijos, que luego pudo y así, pero se echó un comentario tipo, porque aquí todas las mujeres quieren ser madres, es que ese es el deseo de todas las madres. El asunto es que a la par mía había una amiga que abiertamente ella siempre ha dicho que no quiere ser madre. Entonces yo sentí como mucha incomodidad de que de forma general se asumiera que una mujer puede ser feliz y es realizada cuando tiene un hijo, cuando yo sabía que el deseo de mi amiga era no tenerlo. Entonces, y es que al final en la mayoría como de escenarios, no solo en el religioso, sino que también, por ejemplo, en la escuela, ajá, muchas veces es lo que te dicen, y yo lo escuché principalmente de un docente que decía, el fin o la mayor satisfacción, la mayor realización de una mujer es ser madre. Y ahora obviamente se ha visto como un poco de avance, pasito a pasito, como dicen, de que, por ejemplo, ya se ha dejado esta estigmatización de decir, bueno, las mujeres solo vinieron para esto, o sea, las mujeres solo están para esto, y por eso es que la sociedad ve como mal el que tú decidas, el que tú ejerzas tu derecho reproductivo de decir, bueno, no es el momento, no me siento preparada, no me siento preparado, no me siento capaz, todavía no está entre mis planes ser padre o madre. Porque al final, lo decía Johnny, no es que estemos en contra de la reproducción y todo esto, al final sí es tu decisión. Entonces el punto clave aquí es de que si tú decidís el tener o no tener hijos, no tiene que ser una decisión de otras personas, no tiene que ser fundada por la presión de la familia, por la presión de la sociedad, sino que simplemente es tu decisión personal. Sí, y es que hay que tomar en consideración que cuando hablamos de hijos estamos hablando de traer al mundo personas que van a venir a pasar lo que nosotros estamos pasando. Entonces tú tienes que ponerte a decir, ok, la estoy pasando bien, las condiciones de mi país, de mi entorno son las adecuadas. ¿Este calor será que va a estar así o va a estar más jodido cuando mis hijos vengan? Ese tipo de situaciones debemos verlas, porque al final estamos consumiendo los recursos que posiblemente pueden o pudieran consumir nuestros hijos. Entonces, ¿qué mundo les estamos dejando a nuestros hijos e hijas? Entonces, hay que también aprender a ir más allá y analizar que lo que está pasando hoy seguramente va a ser más complicado más adelante. Entonces, eso quiero que vivan mis hijos o hijas, y es por eso que debemos de prepararnos académicamente, económicamente y sobre todo tener las bases bien claras para poder ejercer la paternidad y maternidad y tener en el plan de vida, ok, ¿realmente la chamarra me da para tener 3 hijos? No, ok, me da para uno, ok, tengo uno y le doy todo lo necesario para que se pueda desarrollar, envolverse.
¿Puedo tener 2? Ok, démosle con 2 y es que así lo deseamos en pareja, pero que eso sea en decisión unánime, no en este caso por presiones sociales y tomando en consideración las capacidades que tenemos para poder brindar necesidades básicas. ¿Qué pasa cuando yo conozco una persona que no quiere tener hijos? Yo digo, excelente, es más, yo le quisiera decir, venía, echémonos una gaseosa por acá, porque al final en el mundo somos un montón. Entonces, si una persona tiene la decisión bien convincente de no tener hijos, lo que tenemos que hacer es simplemente respetar, ni siquiera preguntarle por qué, o sea, no nos incumbe el por qué. Pero algo que yo he visto, por ejemplo, y que les quería comentar antes que se me olvide, es que yo conozco 3 mujeres con 3 escenarios distintos del por qué no quieren tener hijos. Y Mari mencionaba que habían diversos escenarios, había diversas razones para no tenerlo. Uno es una amiga que ya tiene, ahorita ya está grande, pues ya no va, definitivamente ya no va a tener. Pero ella me contaba que era la mayor de sus hermanas, tiene varias hermanas, y que las más pequeñas empezaron a tener hijos, y a ella, por ser la mayor, le tocaba que quedarse cuidando a sus sobrinos, y sus hermanas se iban a trabajar. Ajá. Y se cansó tanto de cuidar niños que dijo, ner pastel, o sea, yo no voy a ser madre porque está bien jodido, por ejemplo, que le tenga que dejar mis hijos y dejarle esa carga a otras personas, o por ejemplo, porque es muy difícil. O sea, yo veo a mis hermanas vienen de trabajar y yo se los cuido hasta las 5 de la tarde, de ahí para allá ellas tienen que cuidarlos y se desvelan cuidándose, el otro día tienen que irse cansadas a trabajar, y dijo, Nel, yo no quiero eso para mi vida, no voy a tener hijos. Y ahorita ya se le pasó la edad de tener hijos y dijo, yo estoy feliz, yo estoy contenta porque no traje personas al mundo a sufrir y ya no estar a mi lado. Entonces yo no sentía que quería, no era lo que yo deseaba en mi vida. Aparte, me cansé de cuidar niños, entonces no, definitivamente, aunque me digan egoísta y me digan lo que digan, no quiero tener hijos. Tengo otra persona que conozco que desde la adolescencia dijo, Nel pastel, definitivamente algo que yo no quiero es traer niños o niñas a sufrir a este mundo, así que yo no voy a tener hijos, y se operó. Entonces definitivamente a los 18 años dijo, no quiero tener hijos, fue a un servicio de salud y se operó y definitivamente no va a tener hijos. Y ya han pasado varios años de eso, y pues yo le pregunto, ¿qué onda? ¿Y cómo te sentís todavía con tu decisión? No te has arrepentido, nada, dice la gente. Nada, ajá, exacto, me dice, nada, yo sí estaba muy convencida de mi decisión y que no quería ejercer la maternidad. La tercera persona que conozco, pues le gusta salir, le gusta irse de fiesta, le gusta viajar, le gusta estudiar, entonces está desarrollando una carrera universitaria. Entonces dicen, Nel, no tengo tiempo ni siquiera para mí, ni siquiera para tener una mascota, y no me siento con la responsabilidad ni siquiera de poder cuidar una mascota, mucho menos de cuidar a otro ser humano. Entonces yo me levanto y muchas veces no desayuno por no hacer comida, y es válido porque a todos nos entra la hueva, dejémonos de casacas. Entonces tampoco me voy a ver con esa potestad y esa libertad, y sobre todo con esa responsabilidad de poderme levantar, alimentar a alguien. Yo creo que si se me enferma un hijo, yo me moriría de la aflicción. Sí. Entonces definitivamente es algo que no quiero, y no va a tener hijos. Entonces vemos que las razones son totalmente diferentes, y hay personas que posiblemente digan, sí, pero es que esas son personas egoístas que solo piensan en sí mismas, y es válido, está bien que pensemos y que nos pongamos en primer plano. Y es que tristemente en esta sociedad se nos ha enseñado que primero tenemos que poner a otras personas y después nosotros. Antes que nosotros. No, cuando realmente el centro del universo debería ser nosotros mismos, porque si nosotros estamos felices, vamos a irradiar felicidad en todas las personas que nos rodean. Y si, por ejemplo, tú crees que ser madre o padre va a hacerte más feliz, enhorabuena. O sea, qué chilero, qué alegre. Ojalá y disfrutes el embarazo, la paternidad y la maternidad sea lo más hermoso que puedas tener. De verdad que lo puedas disfrutar. Pero si crees que la maternidad y la paternidad va a ser una carga, va a ser una dificultad, va a ser algo que te va a traer estrés, que te va a traer aflicción, y sobre todo que no vas a poder económicamente, estás en todo tu derecho de decidir y decir, no quiero tener hijos, no los voy a tener, y aunque por eso mi papá y mi mamá estén todos los días fregue y fregue, del que sea embarazate, hombre. No, si es tu decisión, lo ideal es que no caigas ante las presiones sociales y te mantengas firme, porque al final va a ser una responsabilidad que tú vas a tener que asumir
toda la vida. No es que, ya cumplió 18 años, le saco el DPI y salgo de mi responsabilidad. No, vas a salir de esa responsabilidad jamás. Ajá, y también mencionar, por ejemplo, que hay otro tipo de contexto que de repente no hemos mencionado, y es, como sabemos que lo ideal es planificar, tener hijos, que pues vengan hijos planificados ya previamente, y sentarnos con nuestra pareja y hablarlo, pero también surgen a veces situaciones en donde se dan embarazos no planificados, que a veces, dependiendo del contexto y situación, puede que no sean escenarios tan catastróficos. El asunto es que este tipo de contextos es muy poco, o sea, es muy poco probable que, digamos, por ejemplo, yo siento que una persona que logra terminar la escuela, que tiene papás que realmente la apoyan, que tiene una pareja que pues ahí está con ella y de repente no utilizan un condón y ¡pum!, embarazo, pero de alguna forma no es tan catastrófico, porque más allá de un enojo de los padres, vienen y los padres dicen, bueno, hija, hacerse responsable, éntrele, pero no hay como, por ejemplo, otros escenarios como que los papás se enteren y saquen a la hija y la hija tenga que ir a ver en dónde se va, que viene el papá y el papá de la hija viene y la abandona y se va o migra a los Estados Unidos. Como que yo considero hay muchos contextos, pero también es importante reconocer el trabajo que hacen las madres solteras cuando se dan cuenta, pues bueno, hubo un embarazo y pues me toca enfrentarlo, y lo han hecho súper bien y han sacado adelante a sus hijos, y de alguna forma, más allá de ser un escenario que sí les vino a cambiar la vida, sí terminan pensando, mi hijo es lo mejor que me ha pasado, sí, lo amo o la amo, y eso es súper válido. Sin embargo, este programa también específicamente se enfoca en las mujeres que dicen, no, yo la verdad no quiero tener hijos, y cómo la sociedad nos ha hecho sentir culpables porque realmente se nos ha visto como una máquina de reproducción. Y nos han dicho cosas como, por ejemplo, digamos, nos han dicho, ¿por qué no quieres tener hijos? ¿Cuántas mujeres quisieran tener hijos? Y tú que podés tenerlos, no los tenés. Entonces hay infinidad de argumentos, porque el que yo pueda tener hijos y no quiera, y hoy otras mujeres quieran tener hijos y no puedan, no es mi responsabilidad, ni es algo que realmente me ponga a mí como un peso sobre los hombros, que por las mujeres que no pueden yo voy a tener, porque quien va a cuidar al hijo voy a ser yo, quien va a parir voy a ser yo, a quien le va a cambiar la vida va a ser a mí. Entonces no podemos utilizar este argumento de mira cuántas mujeres quieren tener hijos y no pueden, y tú que podés no los tenés. Es que al final son contextos, y a cada mujer le toca vivir un contexto y una situación diferente. Las mujeres que no quieren tener hijos tienen una convicción que realmente a veces hay gente que hasta trata de convencerlas, sí, tipo, te voy a dar argumentos del por qué si tenés que tener hijos. Yo siempre he dicho, porque vieras que es bien complejo, aquí en los comentarios en Facebook hay Brandon, que es de Poptoon, está diciendo que él tiene 30 años y que él todavía no ha tenido hijos, pero que sus hermanos sí, pero que siguen en la lucha porque todavía hay tiempo. Y yo, desde mi perspectiva femenina, es bien complejo cuando nos dicen a las mujeres, es que se te va a ir el tren, es porque nosotras, entre comillas, tenemos un reloj biológico que no es que podamos llegar a los 30 y decidir, todavía hay tiempo, porque sabemos que existen riesgos. Si tenemos un embarazo a temprana edad, hay riesgos. Si tenemos un embarazo después de una edad establecida, hay riesgos. Entonces, para las mujeres es bien complejo, porque estás viendo que los años pasan y que todavía no sentís deseo de tener hijos, pero sabes que vas a llegar a una edad en la que ya no va a haber vuelta atrás, porque de alguna forma se te va a complicar más, y es esa presión que ponen sobre las mujeres de se te va a ir el tren, se te va a ir el tren. Pero si una no se siente lista, si una no se siente preparada, o si una dice yo ya no quiero tener hijos, no hay forma de que tú las puedas convencer o que puedas argumentar para que ellas decidan tener hijos. Y yo siempre, digamos, cuando me dicen de que, ay, pero ¿por qué no vas a tener? O sea, yo realmente no es que yo haya dicho que no voy a tener hijos, pero sí me han dicho, ¿por qué no tenés hijos ahorita que tenés buena edad para tenerlos, va? Porque cuando tú crezcas
¿quién te va a cuidar si en caso se te va el tren? Y yo siempre he mencionado como depende de la forma en la que cada uno vea la vida. Si basamos nuestros argumentos en estadísticas guatemaltecas, por ejemplo, es bien complejo que como mujer también se llegue a cierta edad esperando vivir una vida desde la tercera edad plena y digna. Es bien complejo porque las probabilidades para las mujeres, incluso de morir antes de cumplir esa edad ideal, son muy altas. Entonces, creo que tenemos que ir evaluando cómo está nuestro contexto y evaluando cómo están nuestras posibilidades, porque ahora no es como que a la vuelta de la esquina igual puedas encontrar un terreno, y no es como que si no tenés el apoyo de tu familia o si tú estás solita, Dios no quiera te pase algo. O sea, una tiene que pensar como en muchas posibilidades que va a pasar con entonces la persona que se queda. Es que antes, perdón, es que si no se me iba, y algo que nosotros las personas no pensamos porque no lo han enseñado es en ese círculo de confianza, y lo mencionabas porque a nosotros nos encanta hablar de la vida, de verdad que a donde vamos hablamos, sí, hay que hacer, disfrutar, vivir, reír, bailar, comer, hacer de todo, pero hay un tema que olvidamos, es el tema de la muerte. O sea, es algo tan latente, unos viven en lo que unos están haciendo, otros están muriendo por diversas causas, puede ser desde algo natural, un accidente, cualquier cosa. Pero ¿qué pasa? Y es algo que nunca, siempre que se plantea como la idea, es como ni Dios lo quiera, ni hablemos de eso. Exacto. ¿Por qué? O sea, de verdad, ¿qué pasa si el día de hoy me muero y tengo un hijo o una hija? No pensamos en el círculo de confianza. ¿A quién le va a quedar? Exacto. O sea, ¿quién me lo va a cuidar? ¿Será que mi papá tiene las condiciones adecuadas y la edad para cuidarlo? ¿Será que mi mamá tiene las condiciones? ¿Será que si yo me muero le puede quedar algún mi hermano o hermana y él se va a ser responsable al 100% como yo quiero y le va a dar la educación y el amor que yo le quería dar? O sea, nunca pensamos en eso. No es como, sí, tengamos hijos, pero no importa si no tengo ese círculo de confianza en el cual yo pueda decir, ok, si me pasa algo, sé que hay personas que van a dar la vida por mi hijo o mi hija y que van a hacer hasta lo imposible porque tenga las condiciones y que sea un niño o una niña feliz. Ese tema también es algo importante que me venía a la mente y que lo mencionabas. Sí. Yo creo que vale mucho la pena hablar. Okay, y si me pasa algo, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿Quién se hace cargo? Hay condiciones. Pero de eso y más, perdón que te interrumpa, pero tenemos que irnos al corte. Al volver vamos a seguir hablando y vamos a seguir filosofando sobre el tema, porque está bastante interesante. No sin antes enviarle un saludo a Luis Sin, que dice, los estoy viendo desde Poptón, dice, y me encanta esto. Y escuchen, hoy pasarán el programa de las drogas y su consumo y adicciones en la juventud. Se sabe todo el tema por Canal 2 de Maxicable. Dice, está al día, que es más, para las personas, es cierto que están viéndonos ahorita en Poptune, el día de hoy pasan el programa que grabamos el día viernes, y el programa que estamos grabando en este preciso instante en vivo lo van a estar viendo el día, ¿cuándo? Ya se me fue, se me cruzó. Jueves. No, ahorita, viernes. Sí, jueves. Solo entonces, dije días. este programa lo van a ver en Poptune, en Canal Maxicable el día jueves. Entonces, me encanta y de verdad te mandamos un saludo, Luis, que estés tan pendiente porque se sabe el hora, qué programa toca y qué día. Excelente, y qué bueno que estén al día, y sobre todo los invitamos a que vean Código Cero si se perdieron el programa, verlo a través de Maxicable en su canal local en el departamento de Petén o en Canal 2 Puertos en todo Izabala a las 6 de la tarde, no se lo pierdan. Así que nos vamos a ir al corte, ya volvemos con más aquí en Código Cero sin misterios. Bueno, pues estamos de regreso ya en la parte final de este programa, hoy hablando acerca de ¿y el hijo pa' cuándo? ¿Y la hija pa' cuándo? ¿Y la Bendy para cuándo? Hoy en este caso Grace vino uniformada por acá, vino lista aquí, dijo, ¿qué dice tu camisa? Dice, aún no es tiempo para la Bendy. Sí, también a Margarita que nos está viendo y dice que tiene 23 años y su tía le está metiendo presión. Aún no es tiempo para la Bendy, así que tranquila, relajado, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo a través de Canal 2 Puertos, de Maxicable, y ahí tu familia todavía ya te está metiendo presión. Usted tranquilo, usted dígale, mire, relajado, que todavía no es tiempo. La Bendy va a venir seguramente porque quiero más adelante, y si no quieres de una vez dígale, mire, de mí no está esperando porque no va a haber, no va a conocer descendencia, pierda las esperanzas. Y es que al final yo creo que llega un punto en el cual hay que ser muy sinceros, ¿no? Y decir, ok, tranquilo viejo, tranquila viejita, yo los quiero mucho y los voy a hacer abuelos, pero más adelantito, ya cuando ya tenga una pareja estable, cuando ya decida, insisto, yo creo que es muy importante e indispensable con quién nos vamos a reproducir, porque al final es una persona con la cual vamos a estar en contacto
Si las cosas van bien, qué chilero, o sea, que digas, ok, nos juntamos y somos un matrimonio muy funcional, estamos felices y estamos alegres, tenemos un hijo o una hija y estamos nítidos, qué alegre. Pero si la cosa va mal, tienes que entender que aunque con tu pareja se odien, tienen que estar en comunicación constante por un vínculo de sangre que ya tienen. Entonces, sí hay que pensarse bien, tenés que analizar y conocer bien a la persona con la cual vas a tener un hijo o una hija, porque es la persona la cual va a estar siempre ligada a ti, aunque no estén juntos. Entonces, es un tema bien complejo y más cuando hablamos del tema de la reproducción, de los hijos y todo este rollo que estamos hablando. Yo siempre lo he dicho, es muchísimo más fácil en el tema de los hombres, porque al final la carga social no es tanta en comparación de las mujeres. Al final, yo lo he dicho, si yo en este caso tuviéramos como esa inversión de roles y tuviera que ser el embarazado y que la pancita, yo creo que no definitivamente no tendría hijos, porque pasar por todo ese proceso de embarazo, el parto, la lactancia, todos esos cuidados maternos en las noches son otros 20 pesos. Es una situación bien complejos y que de verdad mi respeto para todas las mujeres que con todo el cariño del mundo, el amor y la responsabilidad le brindan ese tiempo, todo ese entusiasmo y ese amor a sus hijos e hijas, porque realmente es bien complejo. O sea, incluso hay mujeres que tienen un hijo y después de eso dicen, en mi vida vuelvo a tener otro hijo y vuelvo a pasar por todo, y es también válido, es también respetable y tenemos que aprender a respetar las decisiones de las personas, porque yo creo que para que exista una sociedad justa, equilibrada, tenemos que empezar por eso, respetando las decisiones de las personas. Si quiere tener hijos, qué bueno. Si no quiere tener hijos, qué bueno. Si quiere estudiar una cosa pero la familia quería otra, hay que respetar y qué bueno y apoyar. Al final, si queremos, en este caso, vivir en armonía y en paz, tenemos que hacer una simple cosa, y es respetar las decisiones de las personas. Cada persona es libre, independiente y puede hacer con su vida lo que guste. Ojo, siempre y cuando esas decisiones no afecten a terceras personas. Así es, y también tomar en cuenta que ya pues para ir cerrando y finalizando este programa, ya vamos a estar como hablando sobre por qué es importante respetar la decisión de las personas. Y yo creo que necesitamos tener más tolerancia con la diversidad de pensamientos y formas en las que las personas ven la vida, porque no siempre va a ser de la manera en la que nosotros creemos o nos enseñaron. Cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su vida, y recordemos que decidir ser madre o no es parte de nuestros derechos reproductivos. Decidir cuántos hijos quiero tener es una decisión que nos compete porque es parte de nuestros derechos reproductivos. Decidir el intervalo de tiempo entre cada hijo es parte de nuestros derechos reproductivos, y es algo que no se nos puede imponer a través de culpa, a través de remordimiento o creencias religiosas en donde pensamos que si no nos reproducimos le estamos fallando a nuestro creador. O sea, son pensamientos que al final vulneran nuestra salud mental si nosotras ya decidimos no querer tener hijos. Y sobre todo, no exigirle a las mujeres como, tenés que tener hijos, aunque no tengas marido, como quien dice, tu único propósito es tener hijos, ya no importa la pareja, ya perdimos las esperanzas, pero no nos falles con la criatura, pues. Y realmente esos son pensamientos que debemos de ir deconstruyendo, y ahí sí que eliminándolos, porque las mujeres merecen tener los hijos que ellas deseen, los hijos que ellas puedan tener de manera digna, con atención médica también necesaria, y que cumplan también ellas sus derechos tanto sexuales como reproductivos, porque muchas veces les dicen a las mujeres que el sexo es únicamente para la reproducción, y se olvida que también puede que muchas mujeres quieran realizarse en otras áreas, ya sea profesionales o cualquier área dentro de su proyecto de vida que ellas deseen. Por eso, como sociedad, si vemos que una mujer no quiere tener hijos, usted tranquilo, si usted quiere tener hijos o no quiere tener hijos es su asunto, pero no tiene por qué meterse en la vida de otras mujeres que van a pasar por un proceso de parto, van a hacerse cargo de la bendi, ¿verdad? Entonces tenemos que ser más tolerantes con las decisiones, porque están en todo su derecho de decidir sobre su cuerpo, y cuando una mujer decide no tener hijos, no hay argumento que la convenza de lo contrario, porque es una decisión que ya tomó.
Y es que también, o sea, hay que como que ir viendo qué es lo que tenemos que practicar para poder, yo sé que es muy difícil, porque es como lo que nos han educado, lo que nos han dicho, el estar ahí como atentos de los jóvenes, estar atento de los más chiquitos de la casa para ir metiendo presión y todo esto, pero también hay que practicar el respeto. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que dejar de ser chutes, hay que dejar de ser metichos, o sea, en muchas ocasiones es bueno ser chute, es bueno ser metiche, pero en otras como que hay que pensársela más ustedes, hay que dejar esa chutez por ahí, ya no hay que ser tan metiches, porque al final es una decisión que solo le compete a esta persona. Otra cosa es que tenemos que entender de que si nosotros estamos presionando a esta persona, nosotros qué tenemos que ver, o sea, le vamos a proporcionar, qué sé yo, bienestar a esta persona que va a nacer, o sea, al nuevo ser que viene o que queremos que venga en camino, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? O simplemente estamos ahí, presione, pero ¿qué le vamos a ofrecer? Nada. ¿Le vamos a dejar de herencia una casa? No, ¿verdad? O sea, es como que también ver ahí de qué manera estamos apoyando o simplemente estamos abriendo nuestra boca porque nos han dicho de qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, analizar, comprender muy bien, ser conscientes de que cada persona va a decidir, cada persona tiene el derecho y algo que tenemos que entender es que, por ejemplo, esto está dentro de los derechos humanos de todas las personas y que son los derechos humanos universales, obviamente. En todo el mundo van a haber personas de que quieren tener hijos, otras que no, otras que se lo están planteando, otras que simplemente dicen, pues bueno, quisiera pero no puedo. Entonces están como todas esas posiciones que obviamente las tenemos que entender, y para que nosotros podamos dar nuestra opinión, obviamente al final van a haber muchas posturas, muchas situaciones donde sin que te pidan tu opinión la vas a dar, porque eso pasa, pero sí es importante que respetemos la decisión de los jóvenes, que respetemos la decisión de las personas que no quieren tener hijos, porque solo ellos saben las causas, saben las situaciones y saben el porqué de las cosas, el por qué están decidiendo no tener hijos, el por qué están tomando esa decisión conscientemente, y no crean que es una decisión como fácil, porque para muchos suena, o yo he escuchado que dicen, si eso es una decisión fácil, o sea, si ya lo decidieron, pues bueno, y que no sé qué, son egoístas y esto y que lo otro. Al final es una decisión muy complicada que no se toma de la noche a la mañana ni se toma de un rato para otro, o sea, sino que tienen fundamentos. Las personas que no quieren tener hijos tienen fundamentos, tienen todas estas cuestiones bien, pero bien planteadas, y tienen los pies sobre la tierra para decir, no me siento capaz, no deseo tener un hijo. Entonces es necesario entender esto y respetar, porque al final, ¿quién no quisiera que respetaran sus decisiones? En cualquier ámbito, yo creo que todos deseamos que se respete nuestra decisión, porque nadie más que nosotros sabe el por qué lo está haciendo. Sí, y para ir culminando ya con este espacio, yo creo que vamos a cerrar diciendo que al final, pues, la paternidad y la maternidad es un derecho humano y sobre todo un derecho reproductivo. Tú tenés el derecho de ejercer o no la paternidad, y si lo haces, si decís, ok, yo quiero ser padre o madre, que lo hagas con todo el amor, con toda la responsabilidad y que disfrutes ese proceso. Y si decís que no, pues entonces disfruta tu vida, viajar, reír, comer, haz lo que quieras. Lo importante es que tus decisiones sean responsables, saludables y sobre todo que siempre estés ahí sí que al día con tus decisiones y muy consciente. Y tú, que por ejemplo decís, ok, pero yo he querido tener hijos y no puedo, pues de verdad de corazón esperamos que exista una posibilidad para que puedas ejercer la maternidad, porque al final es algo que siempre se nos ha dicho, no, es que hay personas que quisieran y no pueden, sí, pero no es algo que pues nosotros tengamos control. Al final son cuestiones de la naturaleza o un ser divino, como tú lo quieras ver, pero es algo que nosotros no podemos manejar. También recordarte que existen otras formas de ser padre y madre sin tener que, en este caso, parirlos, como se dice. Entonces hay muchos niños en adopción y niñas que necesitan ese amor, esa comprensión, y te invitamos a que, por ejemplo, si tú que tienes las posibilidades económicas y de repente quieres ejercer la maternidad o paternidad
pero por alguna razón no se pudo, que también puedas adoptar, que eso para mí, y yo creo que para muchas personas es un acto de amor grande, y sobre todo que vas a cambiarle la vida a alguien que está desamparado. Así que con eso nos despedimos. Gracias de verdad por haber estado con nosotros, y no se pierdan nuestros programas en Canal 2 Puertos y en Maxi Cable. Así que nos despedimos. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Mari Ramírez. Y esto fue Código Cero sin misterios.